Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Continuamos con esta sesión de clases del Departamento de Radiología e Imagen del Hospital Central. Me presento, yo soy el doctor Nelson Noval Guerra. Soy residente de primer año del posgrado de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. El día de hoy vamos a platicar de hallazgos radiológicos en el posparto. El objetivo de esta sesión va a ser que reconozcamos la apariencia normal del útero durante las distintas etapas del posparto. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican. Que describamos los hallazgos radiológicos de las principales complicaciones desde un punto de vista con énfasis en la ecografía, porque es lo que vamos a utilizar. Y los temas que vamos a revisar son los hallazgos radiológicos normales en el posparto, la retención de los productos de la concepción, endometritis, tromoflebitis séptica, malformación arteriovenosa y hematoma de colgajo vesical, que es un hematoma formada tras la cesárea. Entonces, hay que tener claro lo que se define como el periodo posparto. Varía un poco de acuerdo a donde lo leamos, pero en general se toma que empieza desde el momento del alumbramiento y continúa en las 8 semanas posteriores, durante las cuales el útero tiene una involución, todos los cambios fisiológicos vasculares, del tamaño del útero, del miometrio, del endometrio, empiezan a revertirse. El ultrasonido pues va a ser la modalidad de imagen inicial y de elección para la evaluación en la mayoría de los casos. Y si es necesario, si nos queda alguna duda, si escuchamos alguna otra complicación, pues el ultrasonido nos indicará si es necesario realizar un TAC, una resonancia, ya que tengamos una sospecha diagnóstica más reducida, y también el ultrasonido pues va a ser de elección para determinar el manejo que llevarán. Hay que recordar que en el periodo, en el puerperio o posparto y durante el embarazo, los hallazgos bioquímicos del laboratorio no son tan confiables por todos los cambios que hay durante el embarazo. Entonces, la radiología juega un papel muy importante durante este periodo para hacer ciertos diagnósticos que igual y por laboratorio no podemos llegar a ellos. Por ejemplo, si un ginecólogo piensa en una endometritis, pide una bioinformática y puede encontrar leucocitosis y PCR elevada, pero también son hallazgos que se pueden encontrar en pacientes que están en un posparto normal. Entonces, ahí puede haber dudas sobre si realmente hay un proceso inflamatorio o no. Es indispensable que conozcamos apariencias normales del útero en el posparto para que a partir de ello podamos trasladarlos a la patología, aunque vamos a ver que a veces es difícil porque los hallazgos normales y los patológicos se traslapan uno sobre el otro. Bueno, entonces, ¿qué hallazgos vamos a tener que se consideran normales en el posparto, en un puerperio o posparto fisiológico? Normalmente nosotros aquí en Latinoamérica y en México lo conocemos más como puerperio que posparto, pero la literatura anglosajona utiliza el término posparto. Entonces, las primeras 24 horas, que es lo que definen como primeras 24, etapa temprana, perdón, que a veces yo sé que hay diferentes clasificaciones como inmediato y tardío, temprano y tardío, pero bueno, aquí vamos a utilizar etapa temprana como las primeras 24 horas. Lo normal es que encontremos por ecografía una línea endometrial delgada e hiperecogénica, como vemos en esta imagen señalada con la flecha blanca. Y también podemos encontrar una masa heterogénea que no va a tener Doppler, que no va a tener flujo a la aplicación de Doppler, que va a ser de ecogenicidad heterogénea, que puede tener aspecto quístico o sólido, que se va a encontrar dentro del canal. Esto es en relación a hematoma y residuos de la adhesiva, que es el endometrio del embarazo, que están todavía ahí, que todavía no se han evacuado. Y podemos encontrar un miometrio con flujo Doppler aumentado, lo cual es completamente normal. Y también podemos llegar a encontrar aire dentro de la cavidad uterina. Este hallazgo incluso puede ser normal hasta 3 semanas después del parto. Entonces, el encontrar aire, como vamos a ver más adelante, que pudiera sugerir endometritis, no necesariamente es patológico. Después pasamos a lo que se considera la etapa media, que va de las 24 horas posparto hasta las primeras 2 semanas o 14.
14 días. Entonces, hallazgos que podemos encontrar que se consideran normales, pues es un fluido anecogénico que puede estar mezclado con pequeños ecos en su interior y componente sólido, como vemos en esta imagen de la derecha, que tiene un componente sólido, igual en esta imagen de la izquierda, con líquido alrededor. El miometrio ya presenta un flujo Doppler menos importante o menos prominente que en la etapa temprana. Este componente sólido que vemos es el sitio de inserción placentaria, donde estaba insertada la placenta anteriormente y que está en un proceso de regeneración o de curación. Y bueno, el líquido va a corresponder a loquios, y los pequeños ecos que vamos a encontrar en el interior son necrosis de los restos de la decidua. Posteriormente pasamos a la etapa tardía, que va desde los 14 días o segunda semana hasta que se termine el posparto, que son a cumplir 8 semanas. Normalmente pues encontramos ya un endometrio un poco más cercano a lo normal, o no a lo normal, a lo fisiológico, cuando no hay un embarazo, ¿no? Entonces encontramos un endometrio que ya se encuentra regenerado, que va a ser lineal, ecogénico. Podemos encontrar todavía una pequeña cantidad de líquido en el interior de la cavidad, y algunos puntos ecogénicos dentro de la cavidad podrían corresponder a hematomas que ya están en una fase más tardía de la coagulación, que ya se ven un poquito más ecogénicos. Aquí ya deberíamos encontrar un miometrio con flujo normal a la aplicación del Doppler. Y bueno, en esta imagen vemos un útero que está en retroversión, vemos la vejiga por acá adelante, vemos la pequeña línea hiperecogénica que corresponde a la línea endometrial, y este pequeño punto hiperecogénico en esta zona, en el fondo. Igual, más hallazgos normales en la etapa tardía. Esto es hallazgos normales, perdón, estos son hallazgos en posparto, pero con cesárea, ¿sí? Entonces vamos a encontrar esta pequeña imagen ovoide en el segmento inferior. Recordar que la mayoría de las cesáreas en la actualidad se realizan en el segmento inferior. Si bien sí hay otras técnicas, pero la más común es esa. Vamos a encontrar una pequeña imagen ovoide, o hipoecogénica, entre el útero y la vejiga, que es donde se encuentra el segmento inferior, y que se debe al sitio de la incisión, que presenta edema. También vamos a encontrar pequeños puntos ecogénicos en el sitio de la sutura, que va a corresponder a los hilos de la sutura que se haya utilizado. Y bueno, también podemos encontrar escaso líquido libre en la pelvis, que sería normal, escaso líquido y aire en los tejidos blandos en relación a la solución de continuidad de los tejidos, hematomas adyacentes a la incisión entre la vejiga y el útero, que más adelante vamos a ver hasta dónde es normal y hasta dónde no. Vamos a pasar ya a los hallazgos patológicos. El primero que vamos a ver es la retención de los productos de la concepción. Esto se define pues, como que haya residuos de tejido fetal o placentario, residual, tras el parto, que no se haya evacuado durante el parto. Es una causa muy frecuente de hemorragia posparto secundaria. La hemorragia posparto secundaria es la que sucede después de 24 horas de que haya sucedido el parto. Durante las primeras 24 horas, que sería la hemorragia primaria, lo más común es la atonía uterina, pero en general no se nos van a pedir estudios en las primeras 24 horas, porque el diagnóstico de atonía uterina y el manejo es meramente clínico. Pero sí es muy frecuente que nos pidan ultrasonido pasado las 24 horas por pacientes que persisten con sangrado, y lo más frecuente es que encontremos retención de productos de la concepción. Los hallazgos son inespecíficos, como les comentaba en un inicio. Muchas veces los hallazgos normales y patológicos se traslapan, entonces hay que apoyarnos mucho de la clínica, de lo que nos aporte el ginecólogo. Podemos encontrar una masa ecogénica o heterogénea dentro de la cavidad endometrial, lo cual también lo pudiéramos encontrar de manera normal. Diferente literatura da una medida que es mayor a 10 milímetros, que pudiéramos considerar patológica, pero pues no es también muy exacto. Pudiéramos encontrar material o
un engrosamiento endometrial mayor de 10 milímetros, la paciente no tiene ninguna complicación, se puede considerar normal. Pero bueno, si puedo dar una idea de que si es más de 10 milímetros, se considera patológico. Esta masa puede o no tener flujo Doppler, aunque si tiene flujo Doppler, pues nos hace pensar más en una retención de productos de la concepción. ¿Por qué puede o no tener Doppler? Pues si tenemos hematomas, o si tenemos coágulos, si tenemos tejidos residuales que ya no están vascularizados, pues obviamente no van a tener Doppler, pero si tenemos un resto placentario que todavía está adherido al miometrio, pues este sí va a tener flujo Doppler. Entonces, el que tenga flujo Doppler, la masa, como vemos en la imagen de aquí abajo, que tiene importante flujo, nos hace pensar en que es un resto de placenta que quedó ahí dentro de la cavidad, que no fue evacuado. Igual de acá vemos retención de productos de la concepción, las diferentes formas que puede tomar. En la imagen de la izquierda, la imagen A, vemos material ecogénico, heterogéneo, que tiene ciertas áreas anecogénicas, que pueden ingerir líquido, que expande la cavidad endometrial. Y vemos que cuando le ponemos flujo Doppler en la parte anterior del cuerpo del útero, la pared anterior, sí tiene flujo y en la parte posterior no tiene. Entonces esto nos hace pensar que en la parte anterior tiene residuos de placenta que todavía están adheridos, que todavía tienen flujo, y en la parte de atrás probablemente solamente tenga coágulos o restos de tejido avascular. Es importante que, si ustedes ven esta imagen, pudieran sospechar de enfermedad trofoblásica gestacional, si es un diagnóstico diferencial. Sin embargo, la subunidad nos va a ayudar mucho en estas ocasiones. Una paciente que tenga esta imagen, que esté en el posparto, y si solamente tiene retención de productos, la subunidad beta va a ser negativa. Si tuviera enfermedad trofoblásica, pues entonces pudiéramos encontrar una subunidad beta positiva. En la tomografía lo podemos ver como engrosamientos dentro de la cavidad endometrial. En este caso en particular, vemos solamente un engrosamiento focal hacia el nivel del fondo uterino. Y vemos acá la cavidad normal. Esta era una paciente con 3 semanas post cesárea que tenía fiebre y hematuria. Entonces se le realiza tomografía y se encuentra retención de productos de la concepción. Y este es otro caso, los dos son la misma paciente, solamente que en la imagen A es una imagen por ultrasonido, vemos un corte sagital, un ultrasonido transvaginal, y vemos cómo tiene igual material ecogénico, señalado por esta flecha, en el interior de la cavidad endometrial, que tiene un importante flujo a la aplicación de Doppler color. Posteriormente se le realiza una resonancia magnética. Este es una corte también de igual forma, un corte sagital en T1 con contraste, con gadolinio y supresión grasa. Y igual nos demuestra este mismo material que veíamos en la imagen de la izquierda. Lo vemos que tiene un aumento de un importante flujo o realce al contraste, se encuentra dentro de la cavidad e incluso invade un poco el miometrio, que serían restos de placenta o retención de productos. Después vamos a pasar a la endometritis. Esta es una causa muy frecuente, o es la causa más frecuente de fiebre postparto. Entonces, si tenemos una paciente postparto que tiene fiebre, pues lo primero que hay que pensar es en endometritis. Es más común tras un parto por cesárea, hasta 30 veces más frecuente. El diagnóstico, les voy a hacer mucho énfasis aquí, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico lo tiene que hacer el ginecólogo. ¿Por qué? Porque la paciente tiene dolor, tiene fiebre, puede tener bloqueos turbulentos, fétidos. Entonces el diagnóstico es clínico. La radiología va a ser un apoyo y sobre todo para ver qué manejo le van a dar. ¿Por qué? Porque el ultrasonido nos va a ayudar a ver si hay retención de productos de la concepción que puedan estar infectados o no. Si no hay retención de productos de la concepción, el tratamiento será solamente con antibióticos. Pero si tiene retención, pues hay que hacer un degrado para evacuar la cavidad uterina. Entonces, no vamos a hacer un diagnóstico radiológico como tal de endometritis porque la clínica es lo más importante. Igual que
que en la retención los hallazgos son inespecíficos, porque sí, igual puede traslapar la normalidad con la anormalidad. No vamos a ver material ecogénico o aire dentro de la cavidad endometrial, pero recuerden que les dije que el aire puede ser normal hasta 3 semanas postparto. Y como les mencionaba, lo importante es que descartemos que no haya retención de productos de la concepción. De igual forma, que no tengamos ningún hallazgo, que veamos un útero normal o con hallazgos normales para el posparto, tampoco descarta el diagnóstico de endometritis, no lo excluye, ¿sale? Entonces, pues aquí en la imagen de arriba con la flecha roja, vemos que pues nada más hay un engrosamiento o una imagen ecogénica, hiperecogénica dentro de la cavidad uterina, que no mide más de 10 milímetros, no sabe la medición, pero probablemente no mide más de 10 milímetros. Bueno, o si no, no sea muy engrosado, que probablemente solamente sea un poco de aire y de endometrio, probablemente no requiera un legrado para bajar la cavidad, solamente tratamiento antibiótico. Y en la imagen de abajo vemos igual material ecogénico dentro de la cavidad y un poco de material más hiperecogénico en esta flecha señalada con negro, que generan una sombra sucia que se puede corresponder a aire dentro de la cavidad endometrial. Entonces, si esta paciente tiene fiebre, tiene dolor, tiene bloqueos fétidos, pues probablemente tenga endometritis y los hallazgos radiológicos lo respaldan. Pero, por ejemplo, la paciente de arriba, si no tuviera síntomas clínicos, pues probablemente no se trate de una endometritis, ¿no? Como lo podemos ver en la tomografía, en la imagen de la izquierda, los dos son la misma paciente, sin embargo el corte está a diferentes niveles. Vemos una pequeña cantidad de aire hacia el fondo uterino dentro de la cavidad. Y esta es una paciente que tuvo una cesárea de emergencia por coriamioiditis, obviamente se aumenta el riesgo de endometritis. Y vemos también una pequeña cantidad de aire en todo el trayecto de la incisión que se hizo en el segmento inferior. Entonces, la clínica con estos hallazgos de tomografía apoyan el diagnóstico de endometritis. Muy bien. Ahora vamos a ver, hablar de una complicación que, si bien es muy rara, es muy importante que la detectemos. Generalmente es una complicación que se desarrolla a partir de una infección endometrial, de una endometritis o una infección de la cavidad endometrial. Pues solamente ocurre en 1 de cada 2.000 partos, y de las pacientes que tienen endometritis solamente en el 1 al 2%. Entonces, les digo, es raro, generalmente es un diagnóstico de exclusión, pero sí es muy importante que la detectemos, porque se puede complicar con tromboembolia pulmonar e incluso causar la muerte de la paciente. Entonces es muy importante que lo tengamos en mente. Obviamente, como la endometritis es más frecuente en cesárea, pues también va a ser más frecuente en pacientes que hayan tenido una cesárea. Y es más común que la trombosis sea de la vena ovárica derecha, igual por cuestiones anatómicas. La vena ovárica derecha es más larga, tiene más válvulas que pueden funcionar como un foco para la formación de trombocéticos. Hay que recordar que la vena ovárica derecha drena en la vena cava inferior, como vemos en la imagen, y la izquierda drena en la vena renal izquierda, y de ahí ya se va hacia la vena cava inferior, ¿vale? Los síntomas son inespecíficos, dolor abdominal de localización variable, puede ser fosa ilíaca, puede ser cabello en hueco pélvico, incluso puede llegar a flancos, con fiebre, y en el 50% de las pacientes se cree que se puede palpar una masa abdominal. Entonces se puede confundir con una apendicitis, se puede confundir con un absceso ovárico, pero sí hay que sospecharlo, tenerlo muy presente en pacientes que tengan fiebre postparto y ya le dieron tratamiento antimicrobiano y que no responden, que persisten con la fiebre, que persisten con el problema, porque si no se aplican anticoagulantes, este padecimiento no va a remitir, ¿vale? ¿Cómo vamos a verlos? Aquí el ultrasonido realmente no tiene ningún papel, es muy poco sensible. Entonces, el estudio de elección debe ser la tomografía con contraste intravenoso. Y en la imagen de la izquierda, en la imagen A, vemos con la flecha negra
marca el trayecto de la vena ovárica derecha, que se encuentra dilatada por un trombo en su interior, que no tiene llenado, y vemos un corte en la imagen B, que es un corte que está de la misma paciente, pero más abajo, el trombo que sigue presente en la vena ovárica, pero ya a nivel del ovario derecho, que lo vemos aquí marcado con la cabeza de derecha. Igual es una paciente que llegó con dolor abdominal, con fiebre persistente, se le realiza la tomografía y se encuentran los hallazgos. Obviamente no la paciente en el postparto. Y tenemos otra imagen, es una paciente diferente, es una tomografía contrastada de igual forma. Esta es la fase venosa. Este es un corte coronal. Igual vemos un defecto de llenado de casi todo el trayecto de la vena ovárica derecha, que se extiende desde el útero, como vemos acá, hasta su drenaje en la vena cava inferior. ¿Vale? Todo está pues ocupado de un trombo en el interior, la vena se encuentra dilatada y ligeramente tortuosa. Entonces, importante que lo tengamos en mente, no es frecuente, es un diagnóstico de exclusión, probablemente sea más frecuente alguna otra complicación, un absceso tubo-ovárico, una endometritis sola, un absceso pélvico, probablemente todo eso sea más frecuente, pero si no mejora la paciente, hay que tenerlo bien presente porque puede complicarse de manera grave. Okay. Otro hallazgo que podemos encontrar en el postparto es una malformación arteriosa uterina. Existen diferentes formas de malformaciones arteriovenosas, pueden ser congénitas, pueden ser adquiridas, pero en el postparto lo más común es que la encontremos, sea una malformación arteriovenosa adquirida de manera iatrogénica por instrumentación uterina previa, o sea que la paciente ya lo tenía, pero pues, no sabía que lo tenía, y se manifiesta esto hasta el posparto porque pueden ocasionar hemorragias posparto. Iatrogénica por instrumentación uterina, ¿por qué? Porque hay lesión de los vasos uterinos durante esta instrumentación y de ahí pueden formar estos uniones aberrantes entre arterias y venas, ¿no? Es importante que se detecte para evitar que, por ejemplo, piensen que tenga retención de productos de la concepción y le vayan a hacer un legrado, pues eso va a empeorar el caso, ¿no? Porque le van a dar a la malformación y va a sangrar más la paciente, va a tener mayor hemorragia. ¿Cómo vamos a ver los hallazgos ecográficos? Vamos a ver áreas focales de imágenes serpiginosas, como vemos acá en el fondo uterino, en este ultrasonido transvaginal, en el corte sagital, que son anecogénicas o glucogénicas, están dentro del miometrio, no están propiamente dentro de la cavidad endometrial, que presentan un importante flujo Doppler, como vemos en la imagen de abajo, y que tienen un índice de resistencia bajo, y también se describe un índice de resistencia bajo y una velocidad pico mayor de 80 centímetros por segundo, deben hacernos pensar en una malformación arteriovenosa. Sin embargo, estas medidas no están estandarizadas y existen otras complicaciones que nos pueden dar esos índices de resistencia bajos y velocidades altas, como la retención del producto de la concepción también nos puede dar. Entonces hay que tener cuidado porque podemos tener falsos positivos con enfermedad trofoblástica y retención del producto de la concepción, que pensamos que es una malformación arteriovenosa uterina, y no sea. Entonces, la literatura se describe que la mayoría de los pacientes se manejan de manera conservadora si están hemodinámicamente estables, y se repite el ultrasonido para ver si esos hallazgos revirtieron. Si revirtieron, probablemente haya sido una retención de productos de la concepción, o si tiene su unidad beta elevada, más bien se trata de una enfermedad trofológica gestacional. Hay que ser cuidadosos, hay que escuchar de la malformación, pero tener en cuenta que existen otras patologías que nos pueden dar los mismos hallazgos. Entonces, este es un caso de una paciente que igual tenía sangrado importante, intermitente, abundante, de 6 semanas tras un legrado por un aborto. Y entonces se le realiza un ultrasonido, se encuentran los hallazgos que veíamos en la imagen anterior, entonces se pasa a una angiografía para ver por sospecha de una malformación arteriovenosa, ¿sí?
Entonces, estos son los hallazgos que vemos en la angiografía. Aquí vemos la vena ilíaca común derecha, después se divide en la externa y la interna, y de la interna sale esta rama que sería la arteria uterina derecha. Vemos cómo tiene sus ramas y su origen está muy prominente. Posteriormente en la imagen B vemos que hay fuga del material de contraste hacia el sitio donde se sospechaba que estaba la malformación por ultrasonido, que era el fondo uterino. Y en la imagen C vemos aquí marcado con la flecha que tiene un llenado temprano del drenaje venoso. Esto es porque, como todas las malformaciones uterinas, no hay capilares entre la arteria y la vena, sino que pasa directamente hacia la vena de manera temprana. Ok, eso fue todo sobre malformación arteriovenosa uterina. Les repito, hay que tenerlo presente, pero tener cuidado en el manejo. La última patología de la que vamos a hablar es una complicación postquirúrgica. Entonces se da en las cesáreas. Se conoce como hematoma del colgajo vesical. Hay que entender un poquito de qué es lo que se hace en la mayoría de las cesáreas para entender qué es el colgajo vesical. Como les comentaba, actualmente la mayoría de las cesáreas se realizan en el segmento uterino inferior. Y durante esa técnica quirúrgica, los ginecólogos disecan el peritoneo que se encuentra, o el peritoneo seroso que se encuentra entre la vejiga y la pared anterior del útero, que vemos aquí donde estoy señalando con el apuntador. Y al disecar ese tejido se forma lo que se conoce como un colgajo vesical, que queda sobre la vejiga, que corresponde al peritoneo, que ayuda ahí a separar la vejiga del útero, y además ese colgajo lo dejan ahí para proteger la vejiga a la hora que ponen una especie de separador. La formación de hematomas en este sitio es muy frecuente, viene de la incisión que se realiza sobre el cuerpo del útero, pero generalmente son hematomas pequeños que no presentan complicaciones y que deben ser menores de 4 centímetros. Si ese hematoma lo medimos y mide más de 5 centímetros, debemos tener una alta sospecha de que hay una dehiscencia de la histerorragia, ¿no? Y también tienen un potencial de infección, de sobreinfección, mientras más grandes sean estos hematomas. Los pacientes que tengan complicaciones, los síntomas van a ser dolor, y si tiene sobreinfección va a ser fiebre. Ecográficamente, pues vamos a encontrar una masa de cogenicidad variable. ¿Por qué? Porque la sangre, depende en qué momento la veamos, va a variar su ecogenicidad desde alecogénica o hipocogénica hasta hiperecogénica. Entonces puede tener ecogenicidad variable o heterogénea, que se va a encontrar entre el útero y la pared posterior de la vejiga. Si este hematoma es muy importante, si continúa sangrando, se puede extender hasta los ligamentos anchos y el retroperitoneo. Entonces, en la imagen de acá abajo vemos un ultrasonido transvaginal, en el corte sagital. Vemos acá el fondo uterino, el cuerpo del útero, la cavidad endometrial, y vemos esta imagen importante de tamaño, de contenido heterogéneo, que está anterior al segmento uterino inferior. Corresponde a un hematoma del colgajo vesical. ¿Cómo lo vamos a ver en tomografía? Estos son dos pacientes diferentes. La paciente del lado izquierdo estaba asintomática, se le realizó una tomografía por otro motivo, y vemos cómo tiene una colección de densidad aumentada que se encuentra entre el útero y la vejiga, que corresponde a un hematoma del colgajo vesical, que no está complicado. Vemos aquí con el asterisco esta pequeña imagen hiperdensa, corresponde al hematoma. Y vemos también aquí marcada por la flecha, con hipodensidad lineal, esta imagen que es el sitio de la incisión, que pues obviamente tiene todavía edema, y por eso se ve esta hipodensidad. En la imagen de la derecha, la imagen B, es una paciente que sí venía asintomática, que venía con dolor pélvico. Se le realiza esta tomografía, está en el posparto. Se encuentra igual una imagen de atenuación aumentada, que se encuentra entre el útero y la vejiga, y que corresponde igual a un hematoma del colgajo vesical. Solamente que si ven comparado con el de la izquierda, este es de mayor tamaño.
y además pues la paciente está asintomática. Entonces habría que pensar que ese hematoma pudiera ser secundario a una licencia de la herida de la cesárea, ¿no? Y bueno, es como traías con la cabeza de flecha, vemos unas grapas quirúrgicas que dejaron ahí en piel donde cerraron la herida. Y bueno, agradezco la atención. Esto sería todo lo que vamos a ver sobre complicaciones o hallazgos en el posparto. Les dejo la bibliografía que se utilizó para esta presentación por si quieren revisar el tema más a fondo. Y pues nada, muchas gracias por su tiempo. No sé si tengan